Bienvenidos amigos a este programa El Evangelio. Les habla el pastor Andrés Neiras desde el Centro de Alabanza, Gracia y Paz. Gracias por accesar a evangeliogracia.com. Hoy me encuentro con mi amigo, el ministro competente Jorge Socarrás. ¿Cómo estás, Jorge? Bendecido. Muy bien, bendecido. Hoy muy bien. tenemos un tema por día muy polémico que se lleva por título Los dos apostolados. los dos. Esta es la primera parte de una serie que vamos a estar mostrando los dos apostolados. Existen dos. ¿Qué queremos decir con esto de dos apostolados? Bueno, en realidad la Biblia habla de dos apostolados, el Evangelio habla de dos apostolados. ¿Qué, para antes de entrar en los apostolados, qué es un apóstol? Para los bendecidos que no entienden. Bueno, un apóstol, según la Escritura, según la Biblia, es alguien que es enviado directamente por Jesucristo con una misión específica. O sea, por ejemplo, esa idea de que un apóstol es alguien, un pastor que planta tres iglesias, como se le llama, ¿verdad? Cotidianamente siempre, no quiero decir vulgarmente, pero tradicionalmente en la palabra se le llama, un pastor tiene dos, tres iglesias, las plantó él, o tiene dos, tres asociados en distintos lugares, entonces eso ya lo hace un apóstol. ¿Eso es bíblico? No realmente no es bíblico realmente, porque apóstoles solamente fueron las personas que fueron, repito, enviados directamente por Jesús con un mensaje específico y con una misión específica. O sea, podemos definir la palabra apóstol, que viene del griego apóstolo, comisionado para o enviado para algo específico. Exactamente. Entonces, cuando hablamos de dos apostolados, ¿quiénes son estos dos grupos de personajes? O sea, ¿dónde aparecen los primeros? Bueno, nosotros entendemos que la iglesia tiene un fundamento. Ese fundamento es Cristo, dice el Evangelio. Sin embargo, para explicar a ese Cristo, el Señor escogió dos apostolados. Dos apostolados. Un apostolado directamente con un mensaje específico para la circuncisión y otro apostolado directamente con un mensaje específico también para las naciones. Por eso cuando el Señor llama ahí en Lucas capítulo 6 y llama a los 12 y le da una gran comisión, le dice algo muy importante, en un instante le dice, oye, por camino de gentiles no vayan. vayas. O sea, y le dijo que lo enviaba a la oveja perdida de Israel. O sea, de la casa de Israel. De la casa de Israel. O sea, los 12 están comisionados específicamente para hablar a los judíos. Ese es el primer apostolado que vemos, ¿verdad? Exactamente. O sea, que por eso que este apostolado trasciende después de la cruz del Calvario y entonces sigue arrastrando un montón de enseñanzas que son las enseñanzas de los rudimentos que habían estado con Cristo los días de la carne. Claro, es que date cuenta que el Señor, para presentarle la buena noticia del Mesías a los judíos, no podía traer un mensaje tan nuevo y tan radicalmente nuevo como el que trajo Pablo a los gentiles. O sea, quizás vale recordar que los días del Señor en la carne, antes de la cruz, Jesús estaba viviendo bajo un periodo de la ley, porque dice Gálatas 4:4 que él no fue cristiano, o sea, su religión no fue el cristianismo, él fue judío. Él era un rabino. Y no solamente eso, fue esclavo de la circuncisión, o sea, que hasta la cruz todavía está la ley presente, porque era necesario que interviniera la muerte, porque con la muerte el testamento del pacto se confirma. Claro, el Señor le dijo a sus discípulos, ir y enseñar lo que yo os enseñé. Si usted va a investigar lo que enseñó Jesús a sus discípulos, te das cuenta que no enseñó cristianismo, Sino judaísmo, y explicó algunas cosas que los judíos tenían bien claras, pero básicamente lo que enseñó fue lo que él vino a cumplir, la ley. O sea que, por ejemplo, entonces cuando hablamos nosotros del Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, eso no es el Evangelio. Obviamente eso no es el Evangelio. O sea, es como ese, quizás podríamos decir, es el cumplimiento de la promesa del Mesías, pero el Evangelio no son 3 años y medio de vida de Jesús en la tierra. No. Eso más bien es la historia de esos 3 años de vida de Jesús Entonces, en la tierra. ¿a quién le revelan el Evangelio? Bueno, el Gálatas dice que el Evangelio fue revelado al apóstol Pablo. Quizás si buscamos evidencia en el Evangelio, vamos a ir a Gálatas, y yo se los puedo compartir. Gálatas. Capítulo 1, el verso 11 y 12, y en pantalla también va a estar saliendo el texto para que ustedes lo busquen en su casa. Dice, mas hago saber, está hablando el apóstol Pablo, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí, o sea, ahí él está diciendo, él tiene un Evangelio, no es según hombre, porque pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, Pablo no lo recibió de Mateo, por ejemplo. Pablo no se puso a leer el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, para entender los misterios. Ni escuchó de nadie. O sea, entonces Jesucristo mismo, ¿quién le revela? Ahora, hay que entender también a qué Pablo le llama Evangelio ahí. Pablo no le llama Evangelio a los 3 años de vida de Jesús. Pablo le llama Evangelio
al resultado de la muerte y resurrección de Jesucristo, a esa explicación. O sea que el cristianismo es resultado, viene por causa de lo que pasó en la cruz. Exactamente. Y no lo anterior, antes no había cristianos. Obviamente que no. Oh, mira qué tremendo. Entonces, Pablo habla de la palabra de la cruz. la palabra de la cruz, que es donde se dividen los dos pactos. Exactamente. Bueno, vamos a seguir adelante ahora. ¿Quién es el único personaje que define los dos apostolados? O sea, ¿quién dice, oye, hay dos apostolados, hay dos comisiones? ¿Quién? Bueno, es precisamente Pablo. Pablo, cuando está explicando explica su convención, hay un momento ahí en Gálatas que él habla de dos apostolados. Lo podemos leer en Gálatas. Lo voy a buscar ahí mismo, en Gálatas capítulo 2, versos 6 al 9, dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, está hablando de aquí de los 12, ¿verdad? De los 12. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí los de reputación, nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario. ¿Qué querrá decir eso? ¿Cómo defines todo eso? Bueno, la palabra antes por el contrario quiere decir que fue al revés, que él sí comunicó algo nuevo. Que ellos no entendían, ¿verdad? Que los 12 no que entendían. A ellos no se le había dado. Pablo fue el único en decir, por ejemplo, que la ley se acabó. O sea, fue el único en decir, oye, el fin de la ley fue Cristo. Tú ves Santiago repitiendo como 14, 15 veces en su carta, pues, la perfecta ley, la ley de la libertad, la ley de esto, la ley del otro. Pablo dice, no, eso se acabó. Claro. Es que Pablo es el que explica la ley en realidad. O sea, Jesús terminó con la ley, el fin de la ley es Cristo, y Pablo es el que explica cómo sucedió eso. Bueno, siguiendo ahí mismo en el Evangelio, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado al Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para, mira, aquí está, el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, y reconociendo la ley, no, la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Así es. Entonces ahí aparecen los dos apostolados, o sea, ahí es donde Pablo define, o sea, ahí es donde Pablo explica que lo que nosotros conocemos como la gran comisión que dio Jesús a sus discípulos, era enfocada específicamente a un pueblo, al pueblo judío. Ellos iban a llevar la buena noticia de la llegada del Mesías a ese pueblo judío. Fíjate, interesante que en el libro histórico, Lucas, el doctor Lucas o el historiador Lucas dice, cuando relata de Pablo, dice que Pablo dice así, que Dios lo comisionó para abrir los ojos a los gentiles. O sea, y no hay nadie que haya dicho eso, o sea, nadie lo enviaron a abrir los ojos, solamente a Pablo. Claro, acuérdate que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos que habían cosas que ellos no entendían en ese momento. Pero, sin embargo, ellos el Espíritu lo iba a guiar a la verdad. Esa verdad que el Señor no le pudo decir a ellos, es lo que Pablo recibió por revelación, la explicación completa del misterio. O sea que Pablo entonces cuando dice que recibió revelación es que le quitaron el velo. A él le quitaron el velo de él, no de los ojos, del corazón, y él pudo entender los misterios. Del entendimiento. Él es el único que habla misterio. O sea, entonces cuando hablamos del Evangelio tenemos que estar pensando en Romanos, por ejemplo, en Gálatas. Por eso dice, conforme a mi Evangelio. O sea, cada vez que leemos Romanos decimos, bueno, vamos al Evangelio. Fíjate que Pablo entendió también esto, que él dijo, mira, si alguno predica otro Evangelio, aunque se parezca, pero que no sea idéntico al que yo recibí por revelación, se ha apartado de Dios, se ha anatema. Oh, mira qué tremendo. Padre. Bueno, pues estamos en la primera parte del estudio. Los dos apostolados, la música del fondo nos traiciona y dice que nos tenemos que ir. Pero le damos muchas gracias por estar con nosotros en evangeliojygracia.com en este programa El Evangelio con mi amigo, el ministro competente Jorge Socarrás. Tenemos una segunda parte, te declaramos bendecido con toda bendición. Mira el número en pantalla, 786-486-2015. La página evangeliojygracia.com. Bendecido eres. Amén.